Transporte activo indirecto. Acabamos de terminar transporte activo directo, que es el primario. Ahora vamos a hacer el indirecto. ¿Cómo se define? Al igual que el primario utiliza energía, sin embargo la energía no es directamente del ATP, sino que utiliza energía del gradiente electroquímico de un soluto. Puede ser de sodio o puede ser de protones. Lo más frecuente es que la energía sea de estos dos, ya sea de sodio o de protones. Y existen dos tipos de transporte activo indirecto, el cotransporte y el contratransporte, también llamado simporte o antiporte, es su otro nombre nada más. El cotransporte, como su nombre dice, cotransporte, transporta ambos solutos en una misma dirección. Y el contra transporta ambos solutos en diferentes direcciones. O sustratos, cualquiera vale. En este caso, el cotransporte generalmente o casi siempre son impulsados por el gradiente de sodio, el cual es creado por las bombas de sodio-potasio ATPasa. Si ustedes se acuerdan de esta bomba, la bomba de sodio-potasio lo que hace es botar 3 sodios afuera y 2 potasios adentro. Esto crea un gradiente electroquímico grande de sodio afuera. Y ese gradiente electroquímico de sodio se utiliza en el cotransporte para impulsar el transporte activo de un sustrato. Un ejemplo de este transporte son los transportadores de sodio-glucosa, ¿ya? También llamados transportadores SGLT. Y existen tipos, varios tipos, ¿no? ¿Cuál es el papel esencial de ese transportador? La absorción intestinal de glucosa y la reabsorción renal de glucosa. No es lo mismo reabsorción que absorción. En la absorción estamos captando por primera vez glucosa. En la reabsorción ya es por segunda vez, por su absorción. De los varios tipos que presenta los transportadores de glucosa sodio, vamos a hablar de uno solamente, que es el transportador SGLT1. ¿Dónde se encuentra este transportador tipo 1? En la membrana apical de las células epiteliales del intestino y en los túbulos rectos renales, también en las células epiteliales del túbulo recto, por si acaso. ¿Qué es lo que hace este transportador en esta membrana? Introduce glucosa en contra el gradiente electroquímico, o mejor dicho, en contra su gradiente de concentración, porque la glucosa no tiene carga. Y para hacer esto, aprovecha el flujo de sodio a favor del gradiente. Esto quiere decir que este transportador va a transportar la glucosa y el sodio en una misma dirección, pero la glucosa lo hace en contra de su gradiente de concentración y el sodio lo hace a favor de su gradiente de concentración. Bien, la bomba de sodio-potasio ATPasa se encuentra en la membrana basolateral de la célula epitelial, ya sea del intestino o ya sea del riñón. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Expulsa sodio. ¿Para qué? Para que se crea el gradiente electroquímico de sodio y para que este gradiente pueda ser aprovechado por los transportadores de glucosa-sodio. ¿Cuál es el resultado? La glucosa intracelular alcanza concentraciones de 9000 veces superiores a la luz del intestino, o sea, el lumen o, por así decirlo, el espacio que está en el interior del intestino. Sí, estoy grabando, Helen, gracias. La glucosa sale hacia la sangre por difusión facilitada a través de los transportadores GLUT. Y estos transportadores GLUT se encuentran en la membrana basal de las células epiteliales. Y a través de esos transportadores van a salir la glucosa de mayor a menor concentración, que sería la sangre. Bueno, entonces hablando de todo, de todo esto es, como les digo, teórico. Ahora vamos a ir con imágenes. ¿Quién es? Stephanie. Estefanía. Ah, Estefanía es. Está bien. Bien. Entonces, fíjense, ya hablamos de transporte activo directo, ahora vamos a hablar de transporte activo indirecto. En este caso existen dos tipos, el simporte o cotransporte transporta ambos sustratos en una misma dirección y el contratransporte o antiporte transporta ambos sustratos en direcciones opuestas. Un rato, espérense, alguien está queriendo entrar, ¿quién es? ¿Qué quiere Jonathan? Hace enojar. Ya, ¿qué les iba a decir?
cierto. Este tipo de el cotransporte, vamos a hablar primero del cotransporte, utiliza especialmente el gradiente de sodio y el gradiente de protones. Un tipo de cotransportador es el transportador de sodio-glucosa. ¿Dónde se encuentra el cotransportador de sodio-glucosa? Se encuentra en la membrana apical de las células epiteliales del intestino, como se ve aquí en la imagen, o de las células de los túbulos rectos del riñón. Ahí, en esos dos lugares se pueden encontrar. ¿Cuál es la función de este transportador, especialmente del tipo 1? Es la absorción de glucosa en el intestino y la reabsorción de glucosa en el riñón. Es diferente, por si acaso, absorción que reabsorción. Ok, entonces vamos a hablar del transportador SGLT1. Este transportador se encuentra en la membrana apical, va a captar glucosa, ¿ya? Y la va a concentrar en el medio intracelular. ¿A cuánto alcanza la concentración de la glucosa en el interior de la célula? A 9000 veces más que la luz del intestino. Y si ustedes se fijan aquí, aquí está la luz del intestino, ¿no? Ahí está. Bueno, no sé con qué hacerles. A ver, voy a quitar esto. Voy a borrar esta cosa, mucho me molesta. Listo, por fin. Ok. Entonces, ¿a cuántas concentraciones llega a comparación del lumen y del espacio intracelular? 9000 veces más en el interior de la célula que la luz del intestino. 9000 veces más, 9000 veces más. Ok. Una vez que la glucosa se concentra en el interior de la célula, esta glucosa sale a través de la membrana basal por los transportadores de glucosa, que son los GLUT. ¿Y a dónde va esta glucosa? A la sangre. ¿Ya? A la sangre. De mayor concentración a menor concentración. Y a través del torrente sanguíneo o la sangre va a distribuirse a todas las células del cuerpo. Ok. En la membrana basolateral, o sea, tanto en la membrana lateral y en la membrana basal, vamos a encontrar a la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿De qué se encarga esta bomba de sodio-potasio ATPasa? Se encarga de mantener el gradiente electroquímico de sodio para que este cotransportador pueda seguir utilizando el sodio como energía. Bien. Ok. Contratransporte. Ya dijimos, ambos sustratos o solutos se mueven en direcciones opuestas. Ejemplos que nos da el texto son solamente estos dos: el intercambiador de sodio calcio y el de sodio protones. El de sodio calcio dice usa el gradiente de sodio para expulsar calcio. O sea, el sodio está ingresando al interior de la célula y el calcio está saliendo. Contratransporte, diferentes direcciones. Lo mismo sucede con el sodio protones. El sodio va a ingresar y el protón va a salir. ¿Y para qué sirve esto? Para regular las concentraciones de protones en la célula. Eso quiere decir el pH. pH igual que porcentaje o concentración de protones. Ok, sigamos, ¿no? Antes de seguir, les voy a mostrar la imagen. Aquí está. Los dos únicos ejemplos de contratransporte. El contratransportador de sodio-calcio. Ven cómo el sodio ingresa y el calcio sale afuera. Aquí, ¿quién es la energía? El sodio, el gradiente electroquímico de sodio. Lo mismo para el contratransportador de sodio protones. ¿Quién es la energía? El sodio. El sodio ingresa y los protones salen. ¿Para qué sirve esto? Para regular el pH en las células. Importancia de los canales iónicos en el potencial de membrana. Primero, ¿qué es el potencial de membrana? Es una medida del campo eléctrico a través de la membrana plasmática. Se mide en milivoltios a través de un voltímetro. ¿Ya? Ustedes saben que el potencial de membrana es la diferencia de cargas que existe a los lados de la membrana. Eso, ¿no? Lo que hace el voltímetro es medir las cargas o el voltaje que hay en el interior de la membrana y en el exterior de la membrana. Esa diferencia de cargas es causada por la simetría en la distribución de iones.
El interior normalmente es negativo en todas las células vivas, pero el potencial de membrana es diferente. El potencial de membrana en reposo es diferente para las células, para diferentes tipos de células. Bien, excitabilidad eléctrica es una propiedad que solo tienen algunas células. Ejemplos que nos da el texto: neuronas, células musculares y las células de los islotes de Langerhans. Aquí nos pone ETC, así que no es importante que ustedes recuerden otras células que en el texto no mencionen. Solamente acuérdense de estas tres. Estas tres células tienen excitabilidad eléctrica, o sea que pueden generar potencial de acción. Depende de canales iónicos de voltaje, como los canales de sodio, potasio, calcio y cloro. O sea, para que estas células sean consideradas excitables, tienen que poseer canales iónicos dependientes de voltaje. Y aquí se mencionan estos cuatro. El potencial de acción es un cambio despolarizante del potencial de membrana. Va de negativo a positivo. O sea, el interior de la membrana, o sea, el interior de la célula, es negativo. Cuando se genera un potencial de acción, la membrana se despolariza. Eso quiere decir que el interior de la célula se torna más positivo. De lo que era negativo, va a ir a positivo. Posee dos fases. El potencial de acción tiene dos fases: la despolarización y la repolarización. En la despolarización, el interior de la membrana se torna más positivo. En la repolarización, el interior de la membrana recupera su estado normal, que era negativo. ¿Cómo se van a acordar? A ver, digamos que polarización signifique y negativo, ¿ya? Polarización significa negativo. Cuando digo des, estoy diciendo que le voy a quitar eso, es lo que le hace negativo. Le estoy quitando lo negativo. Si le quito lo negativo, se vuelve positivo. Y la repolarización quiere decir que voy a recuperar la polarización. Esto quiere decir que si está positivo, voy a recuperar lo negativo. Bien, a ver, mejor para que entiendan, voy a mostrarles esa imagen. A ver. Entonces, el potencial de membrana es una medida del campo eléctrico del interior de la célula, que se mide en milivoltios a través de un voltímetro que ustedes ven acá. El voltímetro, a través de dos electrodos, un electrodo que ingresa al interior de la célula y un electrodo que está afuera de la célula, va a medir las cargas eléctricas de ambos lados de la célula, perdón, de la membrana. Y esa diferencia de cargas se denomina potencial de membrana, ¿ya? La diferencia de cargas se denomina potencial de membrana. Y el potencial de membrana en reposo va a ser diferente para cada célula. Pero para todas, el interior de la célula es negativo, pero el potencial de membrana en reposo va a ser diferente. O sea que no tienen la misma cantidad de iones, la misma cantidad de campo eléctrico, vamos a mencionar. Aquí en el texto nos dice algunos ejemplos. El axón gigante de calamar, por ejemplo, tiene menos 60 milivoltios de potencial de membrana en reposo. Esto quiere decir la medida del campo eléctrico del interior de la célula, menos 60 milivoltios. Las células del músculo liso, enterocitos, hepatocitos, hematies, células tubulares renales, tienen menos 60 también. ¿Ya? Yo de sugerencia les digo que esto no recuerden, o sea, esto no memoricen nada de esto, nada de esto. Esto lo van a saber por descarte. Solo quiero que recuerden que estas tienen menos 60, pero no recuerden quiénes son, porque si van a tratar de memorizar esto van a perder tiempo. Lo mejor que pueden hacer es recordar solamente estas dos, solo estas dos. Primero, las células musculares del corazón tienen menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios de potencial de membrana en reposo. Son las que más negativo tienen su interior. La del corazón. Ya el corazón. Luego le siguen los axones y las células musculares esqueléticas con menos 80 milivoltios. Menos 80 milivoltios. Esto, ¿qué les iba a decir? Así. Acuérdense, ¿no? A ver, primero es corazón, luego es músculo esquelético, el músculo que ustedes todo el tiempo están moviendo. Y los axones,
menos 90, menos 80 milivoltios. Solo acuérdense de estas dos. Y por descarte, estas acaban a simplemente salir, por descarte. Ok, excitabilidad eléctrica. Solo algunas células son excitables y son aquellas que poseen canales de iónicos dependiente de voltaje, por ejemplo, el sodio, potasio, ¿no? Calcio, cloro. ¿Qué células tienen esos canales? Las neuronas, las células de músculo, ya sea cardíaca, esquelética lisa, y las células del islote de Langerhans, que son los que forman la parte endocrina del páncreas. La duración del potencial de acción también va a ser diferente para cada tipo de célula. Por ejemplo, la duración del potencial de acción en los axones es de 1 a 2 milisegundos. Del músculo esquelético 5 a 10, del músculo liso 50, el del nódulo sinoauricular 800, del nódulo auriculoventricular 1100, del sincitio auricular 150, ventricular 250 y de Purkinje 350. Quizá a ver cómo se pueden acordar de esto. A ver, se pueden acordar de estos tres y de estos últimos tres. Axón, músculo, músculo. Axón, músculo, músculo. Axón, solamente hay uno, digamos. Axón solamente hay uno. ¿Cuántos axones tiene el músculo esquelético? 5. ¿Cuántos tiene el músculo liso? 50. 1, 5, 50. No sé, yo de esta forma me podría acordar. Hay uno. ¿Cuántos tiene el músculo esquelético? ¿Cuántos axones tiene? 5. El músculo liso tiene 50. ¿Por qué tiene más el músculo liso? Porque, digamos, su acción es mucho más coordinada. Ahora, ¿cómo se acuerdan de estos últimos tres? Auricular, ventricular y haz de His de Purkinje. Se van a acordar. Se van a acordar. A ver, fíjense que el sincito auricular, sincito ventricular, haz de His de Purkinje, va aumentando en número de letras. El que tiene menos letras tiene menor bueno, dura menos su potencial de acción. Va aumentando a medida que vaya aumentando el número de letras. Yo de esta forma me puedo acordar, saltándome 100, 100, 100, solamente 100. Sincitio auricular tiene menos letra, entonces 150. Ventricular tiene más letras, entonces 250. His de Purkinje tiene más letra todavía, entonces 350. 100, 100, 100. Y esto, no sé, esto por descarte quizá. Esto por descarte, sino auricular, auriculoventricular. Son los que más, su potencial de acción más dura, 800, 1100. Doctor, una consulta. ¿Está compartiendo pantalla? Perdón. No, ¿y por qué no dice nada? Le escribimos por WhatsApp, por mensaje. Pucha. Disculpe, disculpe. Qué macana. Tanto que he hablado. Con razón. A ver. Bueno, no importa, a ver, rapidito ya. Ya que me han escuchado ya todo lo que he dicho y no sé qué. ¿Por qué no me dicen nada? Era que me llamen. No he visto los mensajes, por eso no me di cuenta. Bien, entonces hay dos tipos. Ahora ven, ¿no? ¿Ahora están viendo? Sí, ahora sí se ve, doctor. Con razón se fueron sus compañeros. Ok, entonces, transporte activo indirecto. El transporte activo indirecto no utiliza energía directamente del ATP, lo hace utilizando energía del gradiente electroquímico de solutos. Y existen dos tipos de transporte activo indirecto, el sinporte, que es el cotransporte, y el antiporte, que es el contratransporte. El sinporte ya transporta ambos sustratos o solutos en una misma dirección. Y el antiporte o contratransporte transporta ambos sustratos en diferentes direcciones, como se ven aquí en las flechas. Ya. Por lo general, este tipo de transporte utiliza energía derivada del sodio o del protón. ¿Ya? Sodio o protón. Ok. Vamos a hablar primero del tipo de cotransporte. Un tipo de cotransporte es el transportador de sodio-glucosa, que hace transporta sodio y glucosa en una misma dirección. Y vamos a hablar específicamente del
transportador tipo 1 del SGLT1. ¿Dónde se encuentra este? Se encuentra en la membrana apical de las células epiteliales del intestino o en los túbulos rectos del riñón. Bien, entonces se transporta sodio y glucosa hacia el interior de la célula. Las concentraciones de glucosa aumentan en el interior de la célula y esta glucosa sale a través de, bueno, sale por la membrana basal a través de la GLUT, ya el transportador GLUT, que es un transportador de difusión facilitada, no utiliza energía. Lo hace transportando el soluto de mayor concentración a menor concentración. ¿Y dónde va a transportar la glucosa? Lo va a hacer al torrente sanguíneo, a la sangre, para que toda la glucosa luego vaya a ser distribuida por todas las células del cuerpo. Ok. Bien, para el que el cotransportador siga funcionando, existe la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba, ¿ya? Transporta 3 iones de sodio afuera y 2 iones de potasio adentro. Al transportar 3 iones de sodio afuera, crea un gradiente electroquímico grande. Este gradiente electroquímico es necesario para que el cotransportador utilice el sodio como fuente de energía. ¿Dónde se encuentra la bomba de sodio y potasio ATPasa? Se encuentra en la membrana basolateral, ya, o sea, ya sea en la membrana lateral como en la membrana basal. Bien, ok. Y luego hablamos del contratransportador. El contratransportador transporta ambos solutos en diferentes direcciones. Y los ejemplos son el contratransportador de sodio-calcio, ¿ya? Y el contratransportador de sodio-protones. En este caso, en ambos casos, se utiliza como energía al sodio, el cual es transportado a favor de su gradiente electroquímico al interior de la célula, en ambos casos. Y el calcio y los protones son transportados afuera, en contra de su gradiente electroquímico. En el caso de los protones son transportados afuera como una forma de regulación del pH de la célula. El pH quiere decir las concentraciones de protones que torna, digamos, ácido o alcalino un medio, ya sea el interior o el exterior de la célula. Y todo lo que les estaba mostrando, que ustedes no me han dicho, bueno, me han dicho, pero no he leído, era todo esto, ¿no? Definición, aprovechan, gradiente suele ser el sodio y protones, hay dos tipos, aquí ustedes ven, cotransporte, sin porte, y contratransporte o antiporte. Entonces, el cotransporte, ambos sustratos se desplazan en el mismo sentido, generalmente son impulsados por gradiente de sodio creado por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Un ejemplo de estos son los transportadores. Un ejemplo de estos son los transportadores de sodio y glucosa. Transportan sodio y glucosa en una misma dirección. ¿Y qué papel esencial tienen? La absorción intestinal de glucosa y la reabsorción renal de glucosa. Ya saben, no es lo mismo absorber que reabsorber. Absorber es primera vez y reabsorción es la segunda vez. La SGLT1 se encuentra donde membrana apical de los enterocitos y túbulos renales. ¿Qué hace la SGLT1? Introduce glucosa en contra de su gradiente, aprovechando el flujo de sodio a favor de su gradiente. La bomba de sodio-potasio ATPasa se encuentra en la membrana basolateral, expulsa sodio para mantener el gradiente electroquímico y para que el cotransportador pueda utilizar al sodio como energía. ¿El resultado cuál es? La glucosa intracelular alcanza concentraciones de 9000 veces superior a la luz del intestino. Eso, importante este dato. ¿Cuántas veces más glucosa encontramos en el interior de la célula que en la luz del intestino? 9000 veces. Les pueden colocar 90, 900, 90.000, números similares. La glucosa, una vez que está en el interior de la célula, tiene que salir hacia el torrente sanguíneo para que pueda llegar a todas las células del cuerpo. Y para eso utiliza a los transportadores GLUT, que son transportadores de difusión facilitada. Esto quiere decir que no utilizan energía para el transporte y que además, bueno, nada más.
Utilizan, en vez de energía, utilizan el gradiente del soluto. En este caso, la glucosa va a ser transportado de mayor concentración a menor concentración, de adentro de la célula a afuera de la célula. ¿Y dónde se encuentra la GLUT? Se encuentra en la membrana basal. Y el contratransporte, aquí lo único que les mencioné son ejemplos. ¿Cuáles son? Sodio y calcio y sodio y protones. El sodio sería la energía, el calcio y los protones serían el soluto a ser transportado en contra su gradiente electroquímico. Bien. Pucha, ya estábamos acá, yo estaba pasándome acá. Les iba a dar todo el tema sin presentar pantalla. Más bien me has hablado, Micaela, gracias. Importancia de los canales iónicos en el potencial de membrana. Entonces dijimos que el potencial de membrana es la medida del campo eléctrico a través de la membrana plasmática y se mide en milivoltios. ¿Cómo es milivoltios? MV. Y esto lo hace a través de un voltímetro. El voltímetro tiene pues electrodos y esos electrodos se introducen al interior de la célula y otro afuera. Y estos electrodos van a medir las cargas, las diferencias de carga que existen a ambos lados de la membrana. ¿Y por qué existe esta diferencia de carga? Por la asimetría en la distribución de iones. Más iones con carga positiva afuera y más iones con carga negativa adentro. Y eso hace que el interior de la célula sea más negativo que el exterior va a ser positivo. En todas las células, el interior es negativo. Sin embargo, el potencial de membrana en reposo va a ser diferente para diferentes tipos de células. Por ejemplo, fíjense, menos 60 milivoltios tienen estas células de acá, menos 90 las células musculares del corazón, menos 80 las células musculares esqueléticas y los axones. Solamente acuérdense estas dos. Las demás, que son bastantes, acuérdense por descarte, esta no recuerden, por descarte. Y la duración del potencial de acción que también yo les digo que es diferente para cada tipo de célula. No sé si esto han visto, que les estaba diciendo, creo que recién aquí me han dicho. Ah, igual es diferente. Yo les digo que acuérdense solamente estas tres, primera y estas últimas tres. Los axones que tienen una duración 1 a 2 milisegundos, pero solamente acuérdense uno. El músculo esquelético 5 a 10 milisegundos, pero acuérdense solamente 5. El músculo esquelético, músculo liso, perdón, 50, ¿ya? Entonces, axón 1, el músculo esquelético tiene 5 axones, el músculo liso tiene 50 axones. El sincitio auricular, ventricular y His de Purkinje tienen 150, 250, 350. Varía 100 en cada uno. ¿Cómo se van a acordar? La palabra que tiene más letras. Auricular tiene menos letras, entonces 150. Ventricular tiene un poco más que auricular, entonces 250. His de Purkinje tiene más letra que el ventricular, entonces 350. Acuérdense del 150 y acuérdense que es 100, 100, 100 y pues va a ir bien. Y por descarte, estas dos, nodo, sino y aurículo, 800, 800 y 1100, son los que más tiempo dura su potencial de acción. Y bueno, estas son algunas células excitables, son aquellas que tienen canales dependientes de voltaje, como canales de sodio, potasio, calcio, cloro, ¿ya? Son solamente tres ejemplos que el texto nos da. Las neuronas, las células musculares y las células de los islotes de Langerhans, ¿ya? Solamente estas tres son los ejemplos que nos pone el texto de células excitables. ¿Y por qué son excitables? Porque pueden generar potencial de acción. Potencial de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? Es un cambio despolarizante del potencial de membrana. Cuando decimos despolarizante, decimos que el interior negativo de la célula se torna positivo. Cuando decimos repolarización, el interior positivo de la célula se torna negativo. Entonces, yo les decía, acuérdense que polarización es como decir negativo. Si estoy diciendo
polarizar, estoy quitando lo negativo, entonces positivo. Repolarizar quiere decir recuperar lo negativo. Si está positivo, lo voy a recuperar y lo voy a volver negativo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del potencial de membrana en reposo y potencial de membrana de acción y etc, etc. Vamos a hablar mucho. Composición de los líquidos. El líquido extracelular y intracelular tienen concentraciones iónicas diferentes y de diferentes iones. Por ejemplo, principalmente en el líquido extracelular vamos a encontrar cloruro de sodio y algunas, y ahí poquito vamos a decir, poquito, cloruro de potasio. Y en el líquido intracelular principalmente vamos a encontrar potasio. Si se dan cuenta, en el líquido extracelular hay una, un equilibrio de cargas. El sodio es positivo y el cloro es negativo. Y ambas concentraciones sodio y cloro tienen más o menos concentraciones similares. Se, se neutralizan, ¿ya? En el líquido intracelular lo mismo. El principal ion que vamos a encontrar es el potasio, con carga positiva. Así que tiene que ser neutralizado por cargas negativas. Y las cargas negativas son aniones citoplasmáticos que forman parte de macromoléculas. ¿Qué macromoléculas? Por ejemplo, los proteinatos y el ARN. Los proteinatos son proteínas unidas a metales con carga negativa. Y el ARN, pues por el ácido, tiene carga negativa también. Ok, esto ustedes ya lo sabían, bueno, un poco sabían, del libro de Albrecht. ¿Cuáles son los factores que determinan el potencial de membrana en reposo? Una es la dirección de difusión de los iones. ¿De dónde a dónde van? Van de mayor a menor concentración. El gradiente de un ion depende de las concentraciones del ion afuera como adentro de la célula. El otro factor es la electroneutralidad, que quiere decir que ambas cargas opuestas se neutralizan, como pasaba por ejemplo con el sodio y el cloro afuera y como pasaba por ejemplo con el potasio y las macromoléculas adentro. El potencial eléctrico, que es la tendencia de iones con cargas opuestas a atraerse, y es lo que genera el potencial de membrana. Las cargas negativas y las cargas positivas se atraen a ambos lados de la membrana, se atraen. ¿Ya? La corriente eléctrica que está medido en amperios es el movimiento de iones opuestos, ¿no? Carga negativa, positiva. ¿Cuál es el rol del potasio en el potencial de membrana? La membrana es permeable al potasio todo el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Por los canales de fuga. Los canales de fuga son canales de potasio que están abiertos en un potencial de membrana en reposo. Todo el tiempo, ¿ya? Por ende, el potasio difunde desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. ¿Por qué lo hace en ese sentido? Porque lo hace de mayor a menor concentración. Es lo primero que estamos hablando. Dirección de difusión es un factor que determina el potencial de membrana en reposo. El potasio va de el líquido intracelular al líquido extracelular, de mayor a menor concentración. Los aniones intracelulares no pueden salir, ¿por qué? Porque son macromoléculas, ¿ya? Las macromoléculas no pueden salir así de fácil como sale el potasio, no pueden salir. Entonces, ¿qué pasa con el interior de la célula? Se torna más negativo, ¿por qué? Porque está perdiendo potasio con carga positiva. ¿Cuál es el resultado? El interior se torna más negativo y el exterior se torna más positivo por el potasio. La membrana plasmática se comporta como un dieléctrico. ¿Por qué dieléctrico? Porque está separando ambas cargas. O condensador, que es lo mismo, ¿ya? Se genera un potencial de membrana y un equilibrio electroquímico. Cuando el sodio sale, cuando el potasio sale afuera de la célula, se genera un potencial de membrana. Potencial de membrana dijimos que era la diferencia de carga. El interior se va a tornar más negativo y el exterior más positivo, porque afuera se está concentrando el potasio.
Pero llega un punto en donde la concentración de potasio y el potencial de membrana se equilibran, evitando así que el potasio siga saliendo. A ese equilibrio se le conoce como equilibrio electroquímico. Y el potencial de membrana en este equilibrio electroquímico se le conoce como potencial de equilibrio. Yo les voy a mostrar con una imagen. Yo sé que voy a ver. Bueno, eh, quizá antes de mostrarles, vamos a hablar de todo lo que hemos dicho. Eh, entonces, tanto afuera como adentro vamos a encontrar concentraciones de iones diferentes. Por ejemplo, ¿qué abunda afuera? Abunda el sodio y el cloro. Sodio y cloro, que forman el cloruro de sodio. Y lo que menos abunda sería el cloro y potasio. Cloro y potasio, cloruro de potasio. La carga positiva es neutralizada por cargas negativas. En el interior de la célula lo que abunda es el potasio con carga positiva y es neutralizada por aniones orgánicos que forman parte de macromoléculas, como por ejemplo los proteinatos y el ARN. Las concentraciones de estos iones son diferentes como ejemplo, ¿no? Nos da el axón del calamar y la neurona de mamífero. Yo siento que esto no le van a colocar, el axón de calamar. O sea, ¿para qué ustedes quieren saber cuál es la diferencia de concentración de iones de axón de calamar? Cuando ustedes estén en primer año o segundo, no van a ver nada de esto, de axón de calamar, nada que ver. Esto sí es lo que van a ver, sí o sí. Hasta último año incluso esto siguen repitiendo. La neurona de mamífero, entonces, ¿qué concentraciones de sodio, cloro y potasio tiene adentro y afuera? Primero sodio. Sodio afuera hay 140 milimoles. Adentro, 10 milimoles. Potasio adentro, 4 milimoles. Afuera, 100, perdón. Afuera, potasio, 4 milimoles. Adentro, 140 milimoles. El cloro tiene 103 afuera y 4 adentro. Esto antes en el capítulo de Albert se podía más o menos invertir, ¿no? Las concentraciones de sodio y potasio. Ahora se puede hacer también, aunque los números son casi exactos, ¿no? Sodio afuera es 140 y potasio adentro es 140. Eso quizá pueden acordarse aún. Potasio afuera es 4, cloro adentro es 4. Más o menos podría ser como chanchulla. Ok. Entonces, ¿de qué depende el potencial de membrana? Del potasio. El potasio va a formar el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque cuando una célula está en reposo, los canales de potasio, que son los canales de fuga, están abiertos todo el tiempo. Y dice fuga, ¿por qué? Porque el potasio escapa de la célula. El potasio que está adentro va a salir afuera de la célula. Y como la célula está perdiendo iones positivos, adentro se torna negativo y afuera se torna positivo. Sin embargo, existe un equilibrio electroquímico. Y esto sucede cuando se genera el potencial de membrana. Cuando se genera esta diferencia de carga en donde afuera es positivo, los iones de potasio con carga positiva no van a salir. ¿Por qué? Porque son repelidos por el potencial de membrana. La carga positiva con carga positiva se repelen. Entonces ya no va a salir. Aún así, las concentraciones sean adentro más y afuera menos. Ya no va a salir porque el gradiente de concentración de potasio y el potencial de membrana básicamente llegan a un equilibrio. ¿Ya? Y el potasio deja de salir. Ok. A este potencial de membrana en este equilibrio electroquímico se le conoce como potencial de equilibrio. ¿Ya? Potencial de equilibrio. El potasio deja de salir aunque los canales estén abiertos. John Travolta. ¿Quién volvió? Ah, Jenny. Jenny. Aquí falta Estefanía, ¿no? Se fue y ya no volvió. Es que no estabas presentando, digo. Seguro dijo, no van a dar clase con diapos. Qué macana. Ya. Eh, ¿Cuál es la influencia de los iones en el potencial de membrana? El 80% del potencial de membrana se debe al potasio, el 80%.
Y una pequeña proporción, no dice exactamente qué porcentaje, le pertenece al sodio y el cloro. El potasio ya sabemos cómo colabora al potencial de membrana. El sodio, ahora vamos a saber cómo colabora. El sodio, a favor de su gradiente, va de afuera a adentro, lo que tornaría más positivo al interior de la célula, cosa que no tendría sentido, ¿no? Porque el potencial de membrana es negativo adentro y positivo afuera. La cosa aquí es la cosa aquí es no es hallar un sentido, sino que el sodio lo que hace con el potencial de membrana es que no sea tan negativo, ¿ya? No sea tan negativo. Si digamos el potencial de membrana es menos 60 milivoltios, es gracias al sodio. Si no hubiera sodio, el potencial sería más negativo, es decir, podría llegar hasta menos 90, menos 120, así. Entonces, la entrada de sodio, además que torna menos negativo el interior de la célula, a ese proceso se le conoce como despolarización. Está despolarizando la célula porque lo está tornando menos negativo. El cloro tiene una participación pequeña, aunque su entrada es repelida por el potencial de membrana negativo del interior. El sodio, ¿dónde se encuentra? El cloro, ¿dónde se encuentra más? Afuera. ¿Cuánto? 103 milimoles. Y adentro 4. Entonces el cloro tiende a entrar a la célula, pero es repelida por las cargas negativas del potencial de membrana. Así que, ¿cómo es que ingresa el cloro? Lo hace junto con el sodio. Ya. ¿Qué pasa si la membrana fuera muy permeable al cloro? El potencial de membrana estaría hiperpolarizado. Eso quiere decir que el interior de la célula se tornaría más negativo. ¿Se dan cuenta? El cloro y el sodio hacen eh, dos cosas diferentes. El sodio torna menos negativo el interior de la célula. El cloro más negativo. Despolarización, hiperpolarización. Es diferente. La bomba de sodio-potasio TPasa, ¿cómo colabora en el potencial de membrana? Mantiene las concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana. Además de prevenir el hinchamiento y la lisis celular por la ósmosis, ¿ya? Sus efectos son generar un exterior más electropositivo. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio-potasio bota 3 sodios y solamente 2 potasios adentro. Esto quiere decir que estoy perdiendo más cargas positivas del interior y afuera está ganando más cargas positivas. Eso torna más electropositivo al exterior de la célula. ¿Por qué? Porque son 3 sodios y solamente 2 potasios adentro. Aquí sí nos dice cuánto contribuye la bomba de sodio-potasio. ¿Cuánto contribuye? 5 a 10% del potencial de membrana en reposo. 80% es potasio y 5 a 10% la bomba. ¿Ya? ¿Puede ser pregunta? Sí, puede ser pregunta. Les pueden colocar el porcentaje de esto, de cuánto colabora. Eso ustedes ya sabían, ¿no? Esto igual ya sabían en el capítulo anterior. Ok, ahora les voy a mostrar una imagen. Entonces, fíjense cómo se genera el potencial de membrana. Dijimos por el potasio, por el sodio, por el cloro y por las bombas de sodio-potasio TPasa. ¿Quién colabora más? El potasio. ¿Cuánto? 80%. La bomba, ¿cuánto? 5 a 10%. Sodio y cloro no nos dice, pero lo que hace el sodio es despolarizar y lo que hace el cloro es hiperpolarizar. ¿Okay? Excitabilidad eléctrica y canales dependientes de voltaje. Las células excitables eléctricamente tienen canales dependientes de voltaje. Cuando la membrana se despolariza, se genera un potencial de acción. Los canales de sodio y potasio dependiente de voltaje son los responsables del potencial de acción. Este
¿Cómo les iba a, qué les iba a decir? Sí. El potencial de acción fue descubierto por estos dos, Berg Satman y Erwin Neher, por una técnica que es la técnica de Patch-Clan. Recibieron un premio Nobel en 1991. A ver, pero una cachita, creo que me estoy equivocando de autores. No, perdón, no son ellos. Ellos lo que descubrieron fue la corriente eléctrica a través de la membrana. Y lo hicieron a través de la técnica de Patch-Clan, ¿ya? Berg Satman y Erwin Neher. Esta técnica de Patch-Clan, que ustedes ya habían visto en el capítulo de Alberens, permite medir las corrientes iónicas de un solo canal, solo de uno. Para esto utilizan una micropipeta que tiene una micra de diámetro y es suficiente para aislar una pequeña parte de la membrana, la cual puede contener un solo canal o unos pocos canales. Después de que aíslan esta pequeña porción de membrana a través de la micropipeta, por succión, lo que hacen es aplicar un pulso despolarizante que mantiene un constante potencial de membrana. Y se ha demostrado, gracias a la Patch-Clan, que un canal abierto conduce siempre la misma corriente. No existen estados intermedios. Esto quiere decir que no existe un canal que esté parcialmente abierto o parcialmente cerrado. No. Si fuera así, la corriente no sería la misma. La corriente sería más si está más abierto y si está menos abierto, o sea, más cerrado, sería menos la corriente. Lo que se entiende como la ley del todo o nada. El canal o se abre o se cierra. No existen estados intermedios. No se abre poquitito ni tampoco se cierra la mitad. No, se abre o se cierra. Por eso es que la corriente siempre es la misma a través de los canales. Por ejemplo, si ustedes en canales de sodio fijan un potencial de membrana de más 50 milivoltios, van a ver que la corriente es de un picoamperio, que sería más o menos 10 menos doceava de amperios, ¿no? Un picoamperio. No sé, esto puede ser como un dato que nos da el texto. ¿Ya? De canales de sodio, cuando ustedes fijan el potencial de membrana de más 50 milivoltios, van a ver que el corriente a través de canales de sodio es de un picoamperio, un picoamperio. Bien. Entonces, vean, aquí están los dos autores, Berg Satman y Erwin Neher, que recibieron un premio Nobel en 1991. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, sí, ellos utilizaron la técnica Patch-Clan para aislar una pequeña porción de la membrana y utilizaron una micropipeta para esto. ¿De cuánto de diámetro? De un micrómetro de diámetro. Y a través de la micropipeta aislaban un canal o unos pocos canales. De todas formas, esta técnica solamente medía la corriente eléctrica a través de un solo canal iónico. Y se ha visto que la corriente siempre es la misma en los canales, en cualquier canal. Esto quiere decir que no existe estados intermedios del canal, no hay canal parcialmente abierto o parcialmente cerrado, no existe eso. Por eso es que en los canales se aplica la ley del todo o nada, en donde el canal o se abre o se cierra, o se abre o se cierra. Fíjense que la corriente es la misma en estos tres estados de apertura. La corriente es la misma, tiene una misma amplitud. ¿Y en qué se mide la corriente? En picoamperios. Lo, si ustedes miden la corriente eléctrica en un canal de sodio que tiene 50 milivoltios, 50 milivoltios de potencial, ¿cuánto es la corriente? Un picoamperio. ¿Para qué? Para que sepa. Un picoamperio aquí, un picoamperio. Ok. Estructura de los canales dependiente de voltaje. Hay dos canales de los cuales vamos a hablar, canal de sodio y canal de potasio. Ambos dependen de voltaje. El canal de sodio es un monómero formado, es un monómero con 4 dominios. O sea, es un canal que solo está formado por una proteína, la cual tiene 4 dominios. Y cada dominio
contiene 6 hélices alfa transmembrana que se enumeran del S1 hasta S6. S1, S2, S3 hasta S6. ¿Ya? El poro central de este canal es selectivo según el tamaño del ion y según las interacciones electroestáticas en la entrada del canal. Esto quiere decir que el porito del canal está formado por aminoácidos con carga, ya sea positivo o negativo. Y dependiendo qué carga tengan estos aminoácidos, van a pasar iones con una carga específica. Por ejemplo, si el poro del canal está formado por aminoácidos positivos, los iones que van a pasar van a ser iones con carga negativa. Y lo mismo si es al revés. Eh, cierto, ¿no? Si son cargas positiva, ¿qué pasa? Se repelen. Si son carga positiva, negativa, se atraen, ¿no? Entonces son interacciones electroestáticas porque dependen de cargas eléctricas. Que las compuertas de canal de sodio, el canal de sodio tiene dos compuertas, una compuerta de activación denominada M y una compuerta de inactivación denominada H. La de activación está proyectada al exterior, la inactivación está proyectada al interior. En reposo, ¿cuánto es el potencial de membrana en reposo? Aproximadamente menos 90 milivoltios. Eso es lo que vamos a utilizar. Cuando el potencial de membrana, cuando el potencial está en reposo, la compuerta de activación está cerrada y la compuerta de inactivación está abierta. Cuando el potencial está en reposo. Pero ¿qué pasa si este potencial se despolariza y el potencial llega a menos 70 o a menos 50 milivoltios? Se despolariza. ¿Qué pasa? Las dos compuertas se abren. La compuerta activada estaba cerrada, ahora se va a abrir. Eso genera un canal activado. ¿Por qué? Porque la compuerta activada se ha abierto. Canal activado. El sodio va a ingresar a la célula. ¿Ya? Posteriormente, después de la despolarización, el potencial de membrana se repolariza. La compuerta de inactivación se va a cerrar. Solamente que lo hace más lento que la compuerta de activación. Esto quiere decir que cuando una célula en reposo se despolariza, la compuerta de activación se abre, pero la compuerta de inactivación se cierra. Pero no sucede a la misma vez. Primero la compuerta de activación se abre y más lentamente, la de inactivación se va a cerrar. Una vez que se cierra esta compuerta de inactivación, empieza la repolarización, en donde la célula recupera su potencial en reposo. El canal que tiene la compuerta de inactivación cerrada es un canal inactivado. Bien. La compuerta de inactivación se reabre solo cuando el canal regresa, solo cuando la célula regresa a un potencial de reposo. Los canales de sodio van a ser abundantes en los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier solo se encuentran en las fibras mielinizadas, las fibras de la neurona, que son sus axones. Solamente se encuentran ahí. Las fibras que son amielínicas o no mielinizadas no tienen nódulos de Rambier. No, solamente axón. Bien, esto les voy a mostrar primero ya porque está muy largo. Entonces, fíjense, este es el canal de sodio. El canal de sodio está formado por una proteína, y esa proteína tiene 4 dominios. Cuenten a ver, 1, 2, 3, 4 dominios. Cada dominio está compuesto por 6 hélices alfa transmembrana, 6, S1, S2, S3, S6, ¿no? Cada dominio. Entonces así se forma el canal de sodio por estos 4 dominios, con cada uno con 6 hélices alfa. Perdón. Ya. El canal de sodio tiene dos compuertas. Una compuerta de activación que está proyectada al exterior y una compuerta de inactivación que está proyectada al interior.
Cuando una célula está en reposo, supongamos, cuando tiene menos 90 milivoltios, la compuerta de activación está cerrada y la compuerta de inactivación está abierta. Cuando el potencial se despolariza, ¿ya? Y pasa de un estado de menos 70 a menos 50 más o menos milivoltios, el canal, la compuerta de activación se abre y al mismo tiempo la compuerta de inactivación se cierra, solamente que lo hace más lento. Pero a medida que se está cerrando la compuerta de inactivación, los iones de sodio van a ingresar al interior de la célula, ¿ya? Y una vez que la compuerta de inactivación se cierra, ya empieza la repolarización. O sea que el interior de la célula se torna más negativo. Otra vez. Porque el sodio cuando ingresa al interior lo torna más positivo. Y cuando se cierra, volvemos a recuperar lo negativo del interior. Eh, la compuerta de inactivación solamente se abre una vez que la célula vuelve a estar en reposo. Fíjense, en reposo la compuerta de inactivación está abierta. Ok. Chararán, chararán, ¿qué más? Creo que nada más. Ah, cierto. ¿Dónde son abundantes los canales de sodio? En los nódulos de Rambier, que son básicamente segmentos o partes del axón interdigitadas entre las vainas de mielina. Lo vamos a ver más adelante eso. Ok. Ay, pucha. Esto es importante. La hélice alfa 4, ¿ya? Tiene aminoácidos cargados positivamente que se comportan como un sensor de voltaje. Son los encargados de abrir y cerrar el canal de sodio. La hélice alfa 4, o sea, la S4. Aquí les voy a mostrar. Aquí está. Entonces, fíjense, el sensor de voltaje, entonces, ¿qué S le está formando? La S4. La S4 forma el sensor de voltaje. Este sensor, como su nombre dice, va a reseccionar a captar cambios en el potencial de membrana. Cuando el potencial de membrana en reposo, por ejemplo, se despolariza, estos aminoácidos con carga positiva van a ser atraídos por este cambio en el potencial, abriendo así el canal de sodio. Cuando este potencial cambia, los aminoácidos que habían sido atraídos van a regresar a su estado original, haciendo que el canal se cierre. Entonces, los aminoácidos con carga positiva que forman el sensor de voltaje van a abrir o cerrar el canal de sodio. Canal de sodio. S4. S4. Ok. Bien. Canales de potasio dependiente de voltaje. El canal de potasio está formado por múltiples proteínas. O sea, no solamente una, son muchas proteínas. Y cada proteína es una subunidad. Y cada subunidad igual contiene 6 hélices alfa transmembrana. A diferencia del canal de sodio, el canal de potasio solo tiene una compuerta, la cual al abrirse permite la salida de potasio. En reposo están cerrados estos canales, pero cuando se despolariza la célula, se abren con retraso. Pero una vez que se abren, igual lo que hacen es repolarizar la membrana. Fíjense, ¿cuándo se abren exactamente? Cuando los canales de sodio comienzan a inactivarse. Cuando se inactivan, los canales de potasio se van a abrir. Entonces, la repolarización va a ser rápida. ¿Por qué? Porque los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren. Eso hace que la repolarización sea rápida. ¿Qué pasa si hay una salida excesiva de potasio? Hay una breve hiperpolarización, que quiere decir que el interior de la célula se torna muy negativo. ¿Por qué? Porque el potasio se está saliendo mucho. Entonces, a ver, no he encontrado una imagen de canal de potasio, he buscado por todas partes, pero al menos hay esto, ¿no? Fíjense,
Este es el canal de potasio, está compuesta por múltiples proteínas, o sea que es multimérica, no es monomérica, es multimérica. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. Cada proteína se comporta como una subunidad y al igual que los dominios del canal de sodio, cada subunidad, en este caso del canal de potasio, está formado por 6 hélices alfa transmembrana, cada subunidad. Del sodio, el potasio solamente tiene una compuerta. Fíjense, el potasio solo tiene una compuerta. El sodio tiene dos compuertas, o sea, es como decir que el sodio tiene dos puertas y el potasio tiene una puerta. Si yo abro la puerta del sodio directamente, el sodio va a pasar. Si yo abro la puerta perdón, ¿qué he dicho? Si yo abro la puerta del potasio, directamente el potasio va a pasar. Si yo abro la puerta de sodio, no va a pasar el sodio, a menos que abra la otra puerta también. Son dos puertas. Bien. Entonces, ambos canales, los canales de sodio y potasio, cuando la célula se despolariza, se abren, solamente que no lo hacen al mismo tiempo. El potasio se abre con retraso y se abre justamente cuando el canal de sodio se inactiva. Entonces, la suma de la inactivación del canal de sodio y la apertura del canal de potasio, que crea una repolarización rápida, hace que la célula recupere rápidamente su potencial de membrana en reposo. ¿Qué les iba a decir? Sí. Aquí está un diagrama del potencial de acción. Entonces, para que sea fácil, ¿no? El potencial de acción tiene dos fases, una fase de despolarización y una fase de repolarización. En la fase de despolarización, ¿qué canal está abierto? El canal de sodio. En la fase de repolarización, ¿qué canal está abierto? El canal de potasio. Y el canal de sodio está cerrado. Ok. El número de canales de sodio, el número de canales de sodio por micrómetro cuadrado va a ser diferente en las fibras nerviosas que tienen mielina y en aquellas que no tienen mielina. En las no mielinizadas vamos a encontrar 20 canales por micrómetro cuadrado, perdón. Y en las mielinizadas, como por ejemplo en los nódulos de Rambier, vamos a encontrar ¿cuánto es pues? Sí, creo que es 10.000. ¿Ya? 10 elevado a la cuarta, ¿cuánto es 10.000? Ya. 10.000 canales de sodio por micra cuadrada. ¿Ya? Es la diferencia. 20, 10.000, imagínense. Vamos a encontrar entonces más canales de sodio en aquellas fibras nerviosas que tienen mielina y en aquellas que no, menos. Esto puede ser pregunta, así que yo les digo, memoricen el número. Y aquí está una imagen de más o menos qué sucede en cada fase del potencial de acción, ¿no? En reposo, fíjense, los dos canales están cerrados. Canal de sodio, canal de potasio, los dos. El sodio no puede entrar, el potasio no puede salir. En la fase de despolarización, el canal de sodio se abre, haciendo que el sodio ingrese adentro y despolarice la membrana. El potasio sigue cerrado, no puede salir. En la repolarización se invierte. Los canales de sodio están cerrados, están inactivados. El sodio no puede ingresar. El canal de potasio está abierto. El potasio va a salir haciendo que la membrana se repolarice. Recuperemos lo negativo. Y en la hiperpolarización, el canal de potasio sigue abierto, haciendo que mucho potasio salga afuera. Por eso el interior de la célula se torna muy negativo, hiperpolarizado. Entonces, esto es todo lo que acabamos de decir, ya no vamos a repetir. Canalopatías y sustancias que alteran los canales de voltaje. Canalopatías son enfermedades
bueno, enfermedades causadas por mutaciones en canales iónicos. O sea que los canales sufren un defecto, una alteración. Lo que altera es la función del canal. El canal deja de funcionar. Y la mayoría de canalopatías están presentes en enfermedades neurológicas. Ejemplo, la ataxia episódica tipo 1 y la epilepsia generalizada con convulsiones febriles. En la de tipo 1 vamos a encontrar mutaciones del canal de potasio dependiente de voltaje, ¿ya? Dependiente de voltaje. ¿Qué cromosoma está alterado en este tipo de ataxia? La 12p13, ¿ya? El cromosoma 12 y el brazo 13, ¿ya? En la mutación, perdón, en la epilepsia hay una mutación de la subunidad beta del canal de sodio, dependiente de voltaje. ¿Qué cromosoma se altera? El cromosoma 19. ¿Qué brazo? La Q13.1. ¿Ya? Q13.1. Son enfermedades autosómicas dominantes. ¿Ya? O sea que sí o sí se presenta. Ok. Sustancias que alteran los canales. Solo se mencionan dos sustancias, la tetrodotoxina y la saxitoxina. La primera es un veneno de pez globo. Bloquea los canales de sodio e impide la conducción nerviosa, o sea, ya no se generan eh, potenciales de acción. ¿Y qué causa eso? Parálisis, pero específicamente parálisis respiratoria. Eh, la tetrodotoxina tiene un grupo guanidino con carga positiva que interacciona con los carboxilatos de carga negativa del canal. Prácticamente, la tetrodotoxina se comporta como bueno, vamos a decir, como un ligando, ¿ya? Que se une al canal de sodio y que impide que el sodio pueda pasar. La saxitoxina es igual, pero es producida por dinoflagelados marinos. El mecanismo es similar a la tetrodotoxina, pero esta contiene dos grupos guanidino, no solamente uno, dos grupos. Y al igual que la otra que causa inhibición competitiva del sodio. Esto quiere decir que se unen al canal de sodio e impiden que el sodio pase. ¿Ya? A ver, hay una imagen que puedo encontrar. Entonces, primero enfermedades, ¿no? Mutaciones que alteran el paso a los iones son las canalopatías. El canal deja de funcionar. Ejemplos son las enfermedades neurológicas. La ataxia episódica tipo 1, hay mutación del canal de potasio, ¿ya? Cromosoma 13, no, perdón, cromosoma 9 era, ¿no? No, cromosoma 12, brazo 13. La epilepsia con convulsiones febriles, canal afectado era el sodio. Canal de sodio depende de voltaje, cromosoma 19, brazo Q13.1. ¿Qué más? Luego están las sustancias que alteran la función del canal. Son dos, la tetrodotoxina y la safitoxina. El canal tetrodotoxina contiene un grupo guanidino y el safitoxina contiene dos grupos. Ambos, por inhibición competitiva, se unen al canal de sodio e impiden que el sodio atraviese el canal. Nada más. ¿Quién la produce la tetrodotoxina? Pez globo, y la safitoxina, dinoflagelados marinos. Ok. Potencial de acción. Ahora sí, el potencial de acción fue descubierto por Hodgkin y Huxley. Ellos estaban estudiando el axón gigante del calamar. El calamar tiene un axón gigante con un diámetro de 1 milímetro. 1 milímetro, o sea, por eso. En cambio, los axones amielínicos de los mamíferos tienen diámetros de 0,5 a 1 micrómetro. Imagínense la diferencia. Una micra es, perdón, 1 milímetro es 1000 veces, a ver, ¿cómo era? 1000 micrómetros es 1 milímetro, ¿ya? O sea que es 1000 veces más grueso el axón del calamar que el axón del mamífero. Y fíjense que dice amielínico, sin contar la vaina de mielina, por si acaso.
En 1962, ambos sustituyeron el axoplasma, que quiere decir el citoplasma del axón, por solución salina con sodio y potasio, sin ATP. Y se ha visto que solamente con sodio y potasio y con la membrana se podría generar aproximadamente 1 millón de potenciales de acción. Como conclusión, ¿qué dijeron ellos? Para un potencial de acción solo se requiere una membrana y iones. Membrana y iones, nada más. Recibieron un premio Nobel al año en 1963. A ver, aquí está, ¿no? Aquí está Hodgkin y Huxley, que estaban estudiando el axón gigante del calamar, cuánto de diámetro, 1 milímetro. Diámetro de axones amielínicos de mamíferos, 0,5 a 1 micrómetro. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Sustituyeron el citoplasma del axón, que conocido como axoplasma, con solución salina, que contenía sodio y potasio. Y se ha visto que se producían hasta 1 millón de potenciales. Y como conclusión que han dicho, para un potencial de acción solo se necesita una membrana que esté intacta e iones, potasio, sodio. Bueno, bien. Entonces ahora sí vamos a hablar muy bien de los potenciales de acción. Los potenciales de acción permiten el transporte de señales nerviosas. Son procesos electroquímicos. Son electroquímicos. ¿Por qué dicen electroquímicos? Porque dependen del potencial de membrana y de los iones. Tiene dos fases, la despolarización, que es generada por la entrada de sodio, y la repo por la salida de potasio. El potencial de acción se genera en el cono axónico. El cono axónico es el inicio del axón, el inicio del axón. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de canales dependientes de voltaje, así como los del sodio y potasio. El potencial de acción viaja una vez que se genera en el cono axónico o en el soma, ¿ya? O mejor dicho, sí, está bien. El cono axónico se genera, el potencial de acción viaja hasta el botón terminal de la fibra nerviosa. Esta propagación a lo largo de la membrana del axón, ¿ya? Transmite la señal nerviosa. Y bueno, el trayecto del potencial de acción desde el cono axónico hasta la terminación axónica se le conoce como propagación. Es el proceso conocido como propagación. Ok. El potencial de membrana en reposo depende de factores. ¿Qué factores? El gradiente iónico, o sea, las concentraciones a ambos lados de la membrana de iones, y de la permeabilidad de estos iones a través de la membrana. De eso depende el potencial de membrana en reposo. Ustedes ya han visto, el 80% era por potasio, sodio, cloro, ¿ya? Son los iones que participan. Y la membrana, ¿a qué ion es más permeable? Al potasio. Entonces depende del gradiente iónico y depende de la permeabilidad. ¿A qué ion es más permeable? Yeah. Si la despolarización es pequeña, digamos 20 milivoltios, no genera un potencial de acción. Para que el potencial de acción se genere, la despolarización tiene que llegar a un potencial umbral. El potencial umbral es el mínimo necesario de despolarización que se necesita para generar un potencial de acción. A ver, ¿qué quiero demostrar un poquito? Bueno, aquí está, ¿no? El potencial de acción, entonces, ¿dónde se genera? En el cono axónico. Las dendritas y el soma o cuerpo de la neurona van a despolarizar su membrana, pero en las dendritas y en el cuerpo, esta despolarización no es suficiente para generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no hay canales de sodio y potasio abundando. En cambio, en el cono axónico, que es el inicio del axón, vamos a encontrar abundantes canales dependientes de voltaje, como de sodio y potasio. Una vez que la despolarización llega hasta este punto, se genera un potencial de acción solo cuando la despolarización llega al potencial umbral. Si la despolarización no llega al potencial umbral, no se produce el potencial de acción. Por ejemplo, si es de 20 milivoltios, no se produce.
Tiene que ser más. No dice exactamente cuánto y el texto no te dice cuánto tiene que ser, pero te dice si es 20 no es suficiente. O sea que tiene que ser más de 20 en otras palabras. Eh, el movimiento de los iones durante el potencial. Cuando el potencial está en reposo, los canales dependientes de voltaje están cerrados. Sin embargo, los canales de fuga de potasio están abiertos. Acuérdense que el canal de fuga y canal dependiente de voltaje es diferente. El canal de potasio, mejor dicho, los iones de potasio tienen dos canales, los de fuga y los de voltaje. Los de fuga están abiertos todo el tiempo cuando la célula está en reposo. Por eso es que el potasio es 100 veces más permeable que el sodio cuando la célula está en reposo. Sin embargo, cuando la célula se despolariza, ¿ya? Algunos canales de sodio dependiente de voltaje se abren. Cuando el sodio ingresa a la célula, despolariza la membrana y eso abre otros canales de sodio. Los canales de sodio se abren, ingresan otros iones de sodio, lo que despolariza la membrana, abriendo otros canales de sodio. Y así, 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 así. A este ciclo de retroalimentación positiva se le conoce como ciclo de Hodgkin. Como les he dicho, ¿no? El sodio ingresa cuando el canal se abre. ¿Qué hace eso? Despolariza más la membrana. Si la membrana se despolariza, los canales que están cerquita se van a abrir. Si los canales se abren, más sodio ingresa. Y esto se repite, ¿no? Se repite, se repite. A este ciclo se le conoce como ciclo de Hawking. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Sin embargo, si la despolarización no alcanza el umbral, el ciclo se rompe. ¿Por qué? Por la difusión de potasio al exterior. Esto quiere decir, para que se produzca un potencial de acción, ¿ya? El ingreso de sodio debe de ganarle a la fuga de potasio. Si el ingreso de sodio le gana a la fuga de potasio, se produce el potencial de acción. Si no lo hace, el ciclo se rompe y el potasio gana. La célula vuelve al reposo. Entonces vamos a ver las fases del potencial de acción. Bien, la fase de despolarización. Una vez que por la despolarización se llegue al potencial umbral, la entrada de sodio supera la salida de potasio por los canales de fuga, solo cuando la despolarización llega al umbral. Una vez que llega al umbral, el sodio le gana al potasio. ¿Y eso qué hace? Que se abran más canales de sodio, se despolarice la membrana, se abran más canales de sodio, se despolarice la membrana, y esto sucede en milisegundos, en milisegundos. La despolarización máxima del potencial de membrana alcanza a más 40 milivoltios. Es lo máximo. O sea, de más 40 milivoltios no podemos pasar. Imaginen, si la célula estaba en menos 90 milivoltios cuando estaba en reposo, que pase de menos 90 a más 40 milivoltios es su límite. No puede despolarizarse más de más 40 milivoltios. No se puede. Entonces, como les he dicho, ¿no? El potencial de acción se genera cuando la entrada de sodio le gana la salida de potasio, solamente en ese caso. En la fase de repolarización, los canales de sodio se inactivan porque la compuerta de inactivación se cierra, la compuerta H, y los canales de potasio se abren. ¿Ya? La salida de potasio, ¿qué hace? Vuelve a ser negativa la membrana, o sea, repolariza el interior de la célula. En la fase de hiperpolarización, el potencial de membrana se torna más negativo que el de reposo. ¿Y por qué se produce esta hiperpolarización? Porque los canales de potasio aún siguen abiertos, no se han cerrado. Siguen abiertos y por eso el potasio sigue saliendo afuera, sigue perdiendo carga negativa al interior de la célula y eso que genera una hiperpolarización. Sin embargo, esta hiperpolarización es breve.
Una vez que los canales de potasio se cierran, regresa a un estado de reposo normal. Esta recuperación de reposo no depende directamente de la bomba de sodio y potasio TPasa. Ustedes saben que la bomba de sodio y potasio va a botar 3 iones de sodio y 2 iones de potasio al interior. Sin embargo, dice el texto que la bomba no es responsable directamente de la repolarización. Ayuda a la repolarización. Lo, eh, lo que es responsable de la repolarización es el flujo de iones, especialmente del potasio. Eh, ok, nada más. Una fibra nerviosa, o sea, un axón, puede generar hasta 100.000 a 1.000.000 de potenciales de acción antes de perder la conducción nerviosa, o sea, antes de morir. Una fibra nerviosa, o sea, un axón, puede generar 100.000 a 1.000.000 de potenciales de acción antes de fallecer, antes de morir, a lo largo de su vida. Entonces aquí yo les voy a mostrar cada uno de los pasos, el potencial de acción. Entonces tiene 4 fases. En la primera fase hablamos de la despolarización. ¿Qué canales se abren aquí? Los canales de sodio. Una vez que llegamos a la fase de repolarización, los canales de sodio se inactivan y los canales de potasio se abren, haciendo que el potasio fluya hacia afuera y el potencial de membrana se torne más negativo en el interior. Está repolarizando. Sin embargo, llega un punto en donde los canales de potasio siguen abiertos y esto genera una breve hiperpolarización en donde el potencial se torna más negativo que el potencial en reposo. Sin embargo, esta hiperpolarización se recupera hasta llegar a un estado de reposo, gracias no solamente a los canales, perdón, no solamente a las bombas de sodio y potasio, sino a los canales de potasio. Los canales de potasio de fuga son los que van a ser responsables de la recuperación del estado de reposo, en su mayoría. 80%, ¿se acuerdan? 80% era potasio por canales de fuga y 5 a 10% bomba de sodio y potasio. Ok. Aquí que les iba a decir algo. En el estado en reposo, ¿ya? El estado en reposo, la célula es más permeable a potasio que a sodio. ¿Cuántas veces más permeable? 100 veces más permeable. ¿Por qué? Por los canales de fuga de potasio. Ok. Periodos refractarios. Se mencionan 2 periodos refractarios, el absoluto y el relativo. En el absoluto no se puede generar otro potencial de acción, aún así el estímulo sea muy grande. O sea, aún así la despolarización sea muy grande, no se va a poder generar otro potencial de acción. ¿Y cuándo sucede el potencial refractario absoluto? Cuando los canales de sodio se inactivan. Cuando los canales de sodio se inactivan, o sea, en la repolarización, el periodo refractario absoluto comienza. El periodo refractario relativo sucede durante la hiperpolarización. Una vez que termina la repolarización, ¿qué sigue? La hiperpolarización. En ese estado en ese estado de la célula empieza el periodo refractario relativo. Dice relativo porque se puede generar otro potencial de acción solo y cuando la despolarización sea lo bastante grande. En el absoluto imposible. En el relativo sí, pero solo si la despolarización es muy grande. Si es pequeñita, no se va a generar. Y aquí hay una imagen, a ver, ese puesto. ¿No? A ver, déjenme tomar agua.
Ok, entonces aquí está el potencial de acción. Y aquí hay un diagrama con dibujitos para que se fijen qué sucede en cada fase. En la despolarización, fíjense, los canales de sodio, perdón, aquí está. En la despolarización, los canales de sodio están abiertos y los canales de potasio cerrados. En la repolarización, los canales de sodio están cerrados y los de potasio están abiertos. El periodo refractario absoluto comienza cuando los canales de sodio se inactivan, o sea, en la fase de repolarización. Ahí es absoluto. El periodo refractario relativo comienza en la hiperpolarización. ¿Ya? Esto quiere decir que se puede producir otro potencial de acción solo si la despolarización es lo bastante grande. ¿Quiénes eran responsables de la repolarización? En parte, las bombas de sodio, pero la mayoría, los canales de fuga de potasio. Propagación del potencial de acción. El mecanismo. La despolarización en un punto se difunde pasivamente a zonas adyacentes, zonas cercanas. La onda pierde intensidad, ya, y desaparece. Para que no pierda intensidad debe generarse punto a punto. Y para que se genere punto a punto es necesario que existan abundantes canales de sodio y potasio. ¿Dónde sucede una despolarización pasiva? ¿Dónde sucede esta despolarización pasiva? En las dendritas y en el soma de la neurona. El soma es igual que decir cuerpo. Sin embargo, el potencial se renueva en cada segmento de la membrana si hablamos del axón de la neurona. En el axón de la neurona, entonces, el potencial de acción se genera. ¿Por qué? Porque la despolarización no pierde intensidad. La onda de despolarización no pierde intensidad porque se regenera. Se regenera a lo largo del axón porque a lo largo del axón vamos a encontrar abundantes canales de sodio y potasio. Zona de iniciación. ¿Dónde se inicia el potencial de acción? En el cono axónico, dijimos. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de canales de sodio y potasio. En los nódulos de Rambier, que son los segmentos que separan a vaina de mielina y vaina de mielina, vamos a encontrar igual abundantes canales de sodio y potasio para que se genere el potencial de acción. Hay dos tipos de propagación. Hay dos tipos. La propagación punto a punto y la saltatoria. La punto a punto se produce en los axones que no tienen mielina. Axones que no tienen mielina. Dice, se generan potenciales de acción a lo largo del axón de manera sucesiva, punto a punto, por eso, punto a punto. A medida que va avanzando, se van abriendo canales de sodio, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, a lo largo del axón, para que el potencial pueda viajar. Eso es una propagación punto a punto. Sin embargo, la propagación es sin decremento. ¿Por qué? Porque la onda de despolarización no desaparece debido a canales de sodio y potasio abundantes. No desaparece. La velocidad va a depender del diámetro del axón. Mientras más diámetro tenga, más veloz es la propagación. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos. Y la saltatoria sucede solamente en axones con mielina. Los axones con mielina son aquellos que tienen vaina de mielina. La vaina de mielina en el sistema nervioso central está formada por los oligodendrocitos y en el periférico por las células de Schwann. Solamente un oligodendrocito puede formar varias vainas de mielina a lo largo del axón. Sin embargo, una célula de Schwann solo puede formar una vaina de mielina. O sea que para formar varias vainas de mielina en un axón se necesita muchas células de Schwann.
Entre segmentos de vaina de mielina y vaina de mielina vamos a encontrar los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier son zonas del axón que no tiene vaina de mielina, ¿ya? ¿Cuánto de longitud tiene el nódulo de Rambier? 2 a 3 micrómetros, ¿ya? Solo en los nódulos vamos a encontrar canales de sodio dependiente de voltaje. Eso ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuántos canales de sodio encontramos por micrómetro cuadrado? 10 elevada a la cuarta, que sería como 10.000, creo. No. Como el potencial de acción viaja a lo largo del axón, saltando, literalmente saltan las vainas de mielina, ¿ya? Salta, salta, salta. La velocidad que puede alcanzar es de 100 metros por segundo a través de la saltatoria. O sea, ¿quién es más veloz? ¿La saltatoria o la punto a punto? La saltatoria. Pero la punto a punto igual puede ser muy veloz si el diámetro del axón es grande, es demasiado grande. A ver, fíjense el ejemplo acá. Entonces, vamos a encontrar axones con vaina de mielina y aquellos que no tienen. Aquellos que tienen vaina de mielina, ¿ya? Esta vaina de mielina está formada por oligodendrocitos, si hablamos del sistema nervioso central, y células de Schwann, si hablamos del sistema nervioso periférico. Solamente un oligodendrocito puede formar varias vainas de mielina, fíjense, varias, solamente uno. Pero en cambio, una célula de Schwann solamente forma una vaina, solo una vaina. La vaina, ¿en qué consiste la vaina? Consiste en enrollados de membrana de la célula de Schwann, ya enrollados. Ok. Entre cada vaina de mielina vamos a encontrar los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier son estos segmentos de axón que no tienen vaina de mielina y que tienen una longitud de 2 a 3 micrómetros. En los nódulos de Rambier vamos a encontrar canales de sodio dependientes de voltaje en abundancia. ¿Cuántos canales por micrómetro cuadrado? 10 a la cuarta, o sea, más o menos 10.000. ¿Qué era aquí? Ah, cierto. El axón que está rodeado por vaina de mielina no contiene canales de sodio, no contiene. Por eso es que el potencial de acción literalmente se salta la vaina hasta llegar al nódulo de Rambier. Se salta al nódulo, se salta al nódulo, así. Se salta, se salta, se salta, se salta. En la propagación de punto a punto sucede en aquellas fibras que no tienen mielina. Fíjense, esta fibra nerviosa está desnuda, sin ninguna vaina de mielina. Y para que se propague el potencial de acción depende de canales de sodio y potasio que están distribuidos por todo el largo del axón. Y dependiendo el diámetro del axón sin mielina, la velocidad de propagación va a ser más. Por ejemplo, la fibra del humano es de 0,5 a 1 micrómetro. La velocidad es de 1 metro por segundo. En cambio, el axón gigante de calamar tiene un diámetro de 1 milímetro o en otras palabras, 1000 micrómetros, que es lo mismo. ¿Cuál es la velocidad? 25 a 30 metros por segundo. En el caso de las fibras con mielina, ¿hasta qué velocidad alcanzan? Hasta 100 metros por segundo. O sea, fíjense que les ganan por mucho. Transmisión sináptica. Hay dos tipos de sinapsis. Las sinapsis son comunicaciones entre células. Hay dos tipos, las eléctricas y las químicas. Las sinapsis eléctricas son comunicaciones directas, o sea, la célula y la otra célula están directamente conectadas a través de las gap o nexos, uniones gap o nexos. Las uniones gap o nexos son como canales que comunican directamente dos células. Por ejemplo, pueden ser dos neuronas.
Y como comunica directamente las neuronas, los iones van a pasar directamente a través de una neurona a otra. Es una transmisión bidireccional y sin retraso, y está específicamente en zonas en donde la velocidad es crítica, o sea que es importante la velocidad. La sinapsis química. Las neuronas no están en contacto directo, como en la eléctrica. Están separadas por la hendidura sináptica o también llamada brecha, la cual tiene un espacio de 20 a 50 nanómetros. El potencial de acción, bueno, en la sinapsis eléctrica y química vamos a encontrar dos neuronas, ¿no? Una neurona presináptica y una postsináptica. El potencial de acción que viaja a lo largo de la neurona presináptica induce la liberación de neurotransmisores, los cuales están contenidas en vesículas. Estas vesículas, por exocitosis, liberan los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores viajan hasta llegar a los receptores de la célula postsináptica. Y una vez que llegan a sus receptores, los receptores se comportan como canales iónicos. Y una vez que se une con el neurotransmisor, estos canales se abren. Y así la célula postsináptica genera una señal eléctrica. Bueno, a ver, les muestro aquí la imagen grande. Entonces, fíjense, hay dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. En la eléctrica, la célula presináptica y postsináptica están conectadas directamente a través de uniones tipo gap o nexos, que son como canales que permiten el intercambio directo de iones, ya sea de uno a otro lado, es bidireccional. Sin embargo, el potencial de acción que viaja a lo largo de la célula presináptica y postsináptica no sufre ningún retraso, es directamente, o sea, literalmente es como si las dos membranas estuvieran conectadas, ¿ya? En cambio, en la sinapsis química existe un retraso porque la célula presináptica y postsináptica están separadas por un espacio conocido como hendidura sináptica o brecha sináptica. ¿De cuántos nanómetros es este espacio? De 20 a 50 nanómetros. La célula presináptica tiene que, eh, para poder pasar su señal eléctrica, el potencial de acción va a inducir la liberación de neurotransmisores que se encuentran contenidos en las vesículas de la célula presináptica. Por exocitosis, estos neurotransmisores van a liberarse a la hendidura sináptica y van a llegar hasta los receptores que son básicamente canales iónicos que se encuentran en la célula postsináptica. Van a llegar hasta ese canal. Y estos neurotransmisores, una vez que se unen a este canal de la célula postsináptica, la van a abrir. Y cuando se abre, van a permitir la entrada de iones con carga positiva, haciendo que en la célula postsináptica se genere un potencial de acción. Y este ciclo se repita en un circuito neural que está formada por varias células nerviosas, o igual puede ser una célula nerviosa con una célula muscular o con una célula de glándula. Y por último, una enfermedad. Una enfermedad que afecta a las fibras nerviosas es la esclerosis múltiple. Es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, solamente central. ¿Qué es lo que hace? Básicamente destruye las vainas de mielina. ¿Cuál es su causa? Se dice que es una causa inflamatoria autoinmunitaria. No se conoce exactamente el mecanismo por el cual se produce, pero existen teorías que el texto te menciona. Entonces, afecta la vaina de mielina específicamente, preservando el axón, o sea, el axón puede estar intacto. Sin embargo, si la inflamación es muy severa, puede haber daño del axón también. Las lesiones focales que se observan en imágenes, por ejemplo, son placas de desmielinización, que son placas blancas, blanquecinas. ¿Cuál es el posible mecanismo que se menciona en el texto?
Se dice que esta inflamación está mediada por linfocitos T autorreactivos, como por ejemplo el CD4 o el CD8, o por un mimetismo molecular, o sea, entre un virus respiratorio y un antígeno mielínico. El antígeno mielínico más relevante es la proteína mielínica básica, MBP. Para eh, la activación bueno, de esta enfermedad, no, perdón, para que se produzca esta inflamación se requiere la activación de linfocitos B y anticuerpos. Los linfocitos B van a producir anticuerpos que van a atacar antígenos específicos de la vaina de mielina, como por ejemplo la proteína mielínica básica, que se comportaría en este caso como un antígeno. Las zonas más afectadas son el nervio, el quiasma óptico, el tronco cerebral, los pedúnculos cerebelosos del cerebelo, la médula espinal, y los síntomas clínicos pueden ser debilidad, alteraciones sensitivas, pérdida visual, disartria, que es trastorno del habla. Son personas que no pueden articular bien las palabras, ¿ya? Ataxia, falta de coordinación, disfunción vesical, personas que tienen impotencia y se orinan todo el tiempo, alteraciones del ánimo, deterioro cognitivo. Eh, entonces, fíjense, esta es la esclerosis múltiple que dice que hay una desmielinización del sistema nervioso central. Las vainas de mielina se afectan principalmente, pero si la inflamación es muy severa, también puede afectarse el axón. ¿Cómo se ve en imágenes, por ejemplo, en la tomografía? Las lesiones focales, o sea, las lesiones localizadas, se ven como placas de desmielinización, placas blanquecinas que ustedes ven aquí en flechas, ¿no? Aquí, 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 aquí. Ok. Zonas más afectadas, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tronco encefálico, los pedúnculos cerebelosos y la médula espinal. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Debilidad, alteraciones sensitivas, pérdida visual, disartria, ataxia, disfunción vesical, alteraciones del ánimo y deterioro cognitivo. Ok, ahora ya hemos acabado, entonces vamos a ver algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué característica define al transporte activo indirecto? Requiere directamente ATP, usa energía del gradiente electroquímico, transporta agua por ósmosis, depende de proteínas periféricas. ¿Cuál? A ver, si escriben, no sé si les puedo ver, así que pueden escribir o pueden hablar también. ¿Cuál es? ¿Requiere directamente ATP? No, ese es el directo. ¿Usa energía del gradiente electroquímico? Sí. ¿Transporta agua por ósmosis? Nada que ver, no es acuaporina, nada que ver. ¿Depende de proteínas periféricas? No, proteínas integrales. En el cotransporte o simporte, los sustratos se desplazan en sentidos opuestos, se mueven al mismo sentido, no requieren gradiente de sodio, requieren gradiente de cloro. ¿Bien o mal? ¿Cuál está bien? ¿Se mueven en el mismo sentido, la B? Sí, eso es correcto. Se mueven al mismo sentido. Esto es el contratransporte o antiporte. No requieren gradiente de sodio, está mal. Casi siempre requieren gradiente de sodio. ¿Requieren gradiente de cloro? No, como les digo, casi siempre de sodio. El transportador SGLT1 se encuentra en membrana vasolateral, núcleo, membrana apical de enterocitos y túbulos renales, aparato de Golgi. ¿Dónde se encuentra? Si no me equivoco, en la membrana apical. Membrana apical de enterocitos y túbulos renales, correcto. ¿Cuál es el resultado principal del cotransporte de glucosa-sodio?
La glucosa se mantiene en equilibrio con el medio. La concentración intracelular de glucosa disminuye. La glucosa se acumula hasta 9000 veces más que en el intestino. Se inhibe la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Cuál? Ya puedes, Helen, Annelies, Micaela, Estefanía, creo que estás. Yasmín, no sé. Jenny, creo que también. Sí, pues mira, están todos los que he mencionado. ¿Cómo es? La glucosa se mantiene 9000 veces más que el intestino, o sea, que la luz del intestino. La primera está mal porque no se mantiene en equilibrio. Como les digo, 9000 veces más en el interior de la célula que el exterior. La concentración intracelular de glucosa disminuye, mal, aumenta. Se inhibe la bomba de potasio, mal, se activa. ¿Para qué? Para que el cotransportador siga utilizando el sodio. El potencial de membrana en reposo se debe principalmente a gradiente de calcio, difusión de potasio a través de canales de fuga, movimiento activo de cloro, entrada de sodio al citoplasma. ¿La B? Exacto, la B. El potencial de membrana en reposo se debe principalmente a la difusión de potasio a través de canales de fuga, es lo correcto. ¿Cuál ion contribuye en un 80% al potencial de membrana? ¿La B? La B, el potasio. La bomba de sodio-potasio TPasa transporta 2 sodios afuera y 3 potasio adentro. 3 sodios afuera y 2 potasio adentro. Un sodio adentro, un potasio fuera, 2 sodio, 2 potasio adentro. La B. Sí, la B. La bomba de sodio transporta 3 afuera sodio y 2 potasio adentro. En los canales de sodio dependiente de voltaje, la compuerta M es la de inactivación. Se abre durante la despolarización. Está cerrada cuando el canal está activo. Solo se abre durante la hiperpolarización. ¿Cuál está bien? Se abre durante la despolarización. Primero, la compuerta M es la compuerta de activación. La compuerta H es la inactivación, ¿ya? Está cerrada cuando el canal está activo, está mal. Está abierta cuando el canal está activo. Por eso se llama compuerta de activación. Se abre cuando el canal está activo. Solo se abre durante la hiperpolarización. Mal. En la hiperpolarización está cerrada. En la despolarización se abre. Los canales de potasio dependiente de voltaje se abren más rápido que los de sodio. Se abren con retraso tras la despolarización. Se mantienen abiertos en reposo. Causan la despolarización inicial. ¿Cuál está bien? ¿La B? Perfecto. Exacto. Se abren más lento que los de sodio. Se mantienen abiertos en reposo, mal. Se mantienen cerrados, igual que los canales de sodio dependiendo de voltaje. Causan la despolarización inicial, mal. Causan la repolarización. Se abren con retraso tras la
despolarización es correcto, porque después de la despo que sigue la repo. ¿Qué técnica permitió medir corrientes iónicas individuales? Western blot, patch clan, electroforesis, microscopía electrónica. La B. Exacto, ese repite. Durante la fase de despolarización se abren canales de potasio, se inactivan canales de sodio, entra sodio a la célula, se restablece el reposo. La C. Es correcto, la C. La fase de repolarización ocurre por entrada de sodio, apertura de canales de potasio, cierre de compuerta H, salida de cloro. La B. Es correcto, la B. El periodo refractario absoluto se debe a cierre de canales de potasio, inactivación de canales de sodio, apertura de canales de calcio, despolarización parcial. La B. ¿La D? La B. Eso, la B. B. Cuando se inactivan los canales de sodio, imposible que se abran. Imposible, no importa que haya un potencial, digo, un estímulo despolarizante grande, no se va a abrir, imposible, porque los canales de sodio están inactivados. Solamente un canal de sodio que tenga eh, eh, la compuerta de activación cerrada puede abrirse, ¿ya? Pero en el caso de canales de sodio inactivado, la compuerta de inactivación está cerrada. No se va a abrir nunca. Una vez que la célula se repolarice, recién se va a abrir. Si no, no lo hace. En los axones mielinizados, la conducción es continua y lenta, saltatoria y rápida, bidireccional y sin pérdida, dependiente del potencial osmótico. La B. Exacto, la B. No, la B. La sinapsis eléctrica se caracteriza por requiere neurotransmisores, tiene hendidura sináptica amplia, es bidireccional y sin retraso, es exclusiva del sistema nervioso central. Es bidireccional y sin retraso. No, chicote. En la sinapsis química, el neurotransmisor se libera por fagocitosis, exocitosis, ósmosis, difusión pasiva directa. La B. La B. Sí es muy correcto. La tetrodotoxina actúa abriendo canales de sodio, bloqueando canales de sodio, bloqueando canales de potasio, inhibiendo la bomba de sodio. B. Es correcto, la B. Al igual que la cifotoxina, igualito, ¿ya? Igual. La ataxia episódica tipo 1 se debe a
mutación del canal de sodio, mutación del canal de potasio, bloqueo de cloro, deficiencia de calcio. La B. Es correcto, la B. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa muscular desmielinizante del sistema nervioso central, viral congénita bacteriana. La B. La B. Uno de sus síntomas principales es hipotensión, disartria, temblores finos en manos, rigidez muscular sin pérdida sensitiva. De la esclerosis. La B. Disartria. Nada más. Eso sería todo.